Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Ramón Elías Alzate Bedoya, soy estudiante del Seminario de Profundización en Psicología llamado Neuropsicología Infantil y del Adolescente. En este video vamos a comprender los constructos teóricos asociados a la identificación de los procesos sintomatológicos de dos de los diferentes trastornos neuropsicológicos o alteraciones neurológicas en la infancia, con el fin de clasificar y reconocer su etiología, basándonos en 4 aspectos de vital importancia para su reconocimiento: los factores epigenéticos o genéticos, sus características cognitivo y neurológico de cada trastorno, las formas de evaluación de cada trastorno, las formas de intervención. Los factores que son genéticos o epigenéticos, según SAMS MM 2015, los cambios en la experiencia genética causados por factores epigenéticos no implican cambios en la secuencia de ADN. El medio ambiente puede tener un impacto en estos cambios o pueden ser heredados. Por otro lado, los factores genéticos se refieren al papel que jugaron los genes en la aparición de un trastorno neuropsicológico. SAMS menciona que encontrar las raíces biológicas y hereditarias de los trastornos neurológicos infantiles requiere una comprensión de estos factores, comprender cómo el entorno puede afectar la expresión genética y encontrar marcadores genéticos vinculados a trastornos específicos es posible gracias a la investigación en genética y epigenética. Las características cognitivas y neurológicas de cada trastorno, Miranda Casas A, Bausalí Fortea, Colomer Diago C y Rosalio Miranda 2013 mencionan que en todos ellos están presentes los rasgos cognitivos y neuropsicológicos específicos que diferencian a cada trastorno neuropsicológico de los demás. Por ejemplo, las dificultades con la atención sostenida, la impulsividad y la hiperactividad son características del trastorno por déficit de atención con hiperactividad TDAH. Por el contrario, los déficits de comunicación social, los patrones de comportamientos repetitivos y los intereses limitados son las características del trastorno del espectro autista TDA. Los profesionales de la salud están capacitados para realizar una evaluación más precisa y ofrecer una intervención temprana adecuada al reconocer y comprender estas características. Las formas de evaluación para cada trastorno. Se necesitan herramientas y técnicas específicas para la evaluación de los trastornos neurológicos en niños. Para aprender más sobre el desarrollo cognitivo, emocional y social del niño, los investigadores utilizan pruebas estandarizadas, cuestionarios, observaciones clínicas y evaluaciones neurológicas. Para obtener una imagen completa del niño y cómo funciona el proceso de evaluación debe ser muy minucioso y multidisciplinario, involucrando una variedad de especialistas, incluidos psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales y otros. Los tipos de intervención y derivaciones. El pronóstico y la calidad de vida de los niños con trastornos neurológicos deben mejorar mediante una intervención temprana y adecuada. El tipo de trastorno y las necesidades específicas del niño pueden requerir diferentes enfoques de intervención. Es importante y se recomienda considerar enfoques terapéuticos basados en la evidencia como terapias conductuales, intervenciones educativas especializadas y en algunos casos tratamiento farmacológico. Además, es fundamental contar con un sistema de referencias bien establecido para derivar a los pacientes a especialistas apropiados y garantizar una atención integral. Para este ejercicio, hemos elegido 2 de los trastornos neuropsicológicos o alteraciones neurológicas en la infancia más frecuentes o recurrentes. 1. Trastorno de atención, hiperactividad y trastorno disruptivo del comportamiento. El DMS-4, 1994-2000, mencionado por Rosselli M. 2010, describe el trastorno de atención con hiperactividad TDAH como un trastorno infantil caracterizado por la presencia de un patrón persistente de desadaptación,
hiperactividad o impulsividad más frecuente y grave que el observado en otras personas con un nivel de desarrollo similar. Los problemas deben manifestarse antes de los 7 años. Deben interferir con la actividad académica, social, familiar o laboral y no pueden mejorar con medicamentos. El TDAH y los factores epigenéticos o genéticos según Abdala A.L. 2014. Estos factores juegan un papel importante en la compleja base biológica del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Aunque aún no se ha descubierto un solo gen para el TDAH, la evidencia apunta a la posibilidad de que múltiples genes y factores epigenéticos puedan desempeñar un papel en la aparición del trastorno. Abdala menciona que es un componente genético el del TDAH. Los estudios familiares y de gemelos han proporcionado pruebas sólidas del componente genético del TDAH. Se ha observado la tendencia de que el trastorno se presenta en familias, lo que apunta a una predisposición genética. Según estudios de gemelos, los gemelos idénticos monocigóticos tienen una tasa de concordancia más alta que los gemelos no idénticos disigóticos, lo que respalda la idea de que el TDAH es hereditario. El gen DRD4, receptor de dopamina D4, el gen DATI1, transportador de dopamina, y el gen DRD5, receptor de dopamina D5, entre otros, son algunos de los genes implicados en el TDAH y que más investigación han recibido. Estos genes están involucrados en la regulación de neurotransmisores como la dopamina y la norepinefrina, que son esenciales para el control de los impulsos y la regulación de la atención. De acuerdo con Gutiérrez O., Vázquez E., Spuch Piñón A., Corballido E. y Fernández S., 2019, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad se caracteriza por una serie de síntomas cognitivos y neuropsicológicos que repercuten en el funcionamiento diario del infante. Aunque su intensidad y manifestación pueden variar de persona a persona, estos son los 7 principales síntomas. Problemas de atención. Las personas con TDAH les pueden resultar difícil mantener la atención en actividades que requieren un esfuerzo mental constante, como hacer la tarea, prestar atención a instrucciones largas o mantener una conversación larga. En situaciones rutinarias pueden parecer desorganizados y olvidadizos. El comportamiento motor demasiado inquieto es un signo de hiperactividad. Las personas con TDAH pueden tener problemas para sentarse quietas, estar constantemente en movimiento o sentir la necesidad de tocar y jugar con las cosas que las rodean. Impulsividad. La propensión a actuar sin considerar los resultados se denomina impulsividad. Las personas con TDAH pueden tener dificultades para turnarse, hablar por encima de los demás en las conversaciones o hacer juicios rápidos. Esto puede dificultar la finalización de sus tareas y proyectos. Y por último, 7. Los problemas de relaciones con amigos, familiares y compañeros pueden ser el resultado de los síntomas de TDAH. Adherirse a las normas sociales y mantener relaciones cercanas puede ser un desafío cuando alguien es impulsivo e inquieto. Para hacer un diagnóstico preciso, la evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad requiere la recopilación de datos de varias fuentes. Según Llanos, Liscano, Leonidas José, García Ruiz, Darwin, José González, Torres, Henry y Puente Rioso, Pedro, 2019, algunas recomendaciones que se deben incluir para diagnosticar el TDAH son: realizar la entrevista clínica es el primer paso en la evaluación del TDAH. Generalmente implica hablar con los padres del niño u otros cuidadores principales, así como con el propio niño en algunas circunstancias. A través de estas entrevistas es posible aprender más sobre el comportamiento, la etapa del desarrollo y los síntomas del niño. Realizar encuestas y escalas de calificaciones tales como cuestionarios específicos para determinar la presencia y la gravedad de los síntomas del TDAH. Ejemplo: la escala de calificación de Cornes y la escala de calificación del TDAH. Los padres, docentes y, en el caso de adolescentes y adultos, los propios encuestados llenan estos cuestionarios.
Realización de una evaluación neurológica donde los neuropsicólogos puedan realizar una evaluación más exhaustiva para medir el funcionamiento cognitivo de un niño, que incluye atención, memoria, impulsividad y otras funciones ejecutivas. Esto hace que sea más fácil comprender cómo los déficits cognitivos del niño pueden estar afectándolo. Realizar una evaluación en el entorno educativo que es crucial para determinar cómo el TDAH afecta el rendimiento académico de un niño. Revisión del desempeño académico, enfoque en el salón de clases e interacciones con compañeros y maestros. Revisar el historial médico del niño para descartar cualquier enfermedad adicional que pueda estar causando los síntomas. También se examina el desarrollo temprano del niño en busca de posibles retrasos en hitos significativos. Obtener una imagen más clara de los síntomas de un niño y cómo se presentan en situaciones normales. Los profesionales pueden realizar observaciones directas del comportamiento del niño en varios entornos como el hogar y la escuela. Información proporcionada por maestros y cuidadores es crucial para determinar cómo los síntomas del TDAH afectan el desempeño de un niño en entornos distintos del hogar. Según Ramírez Pérez, M. 2015, las formas de intervención para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad pueden variar dependiendo de la edad del individuo, la gravedad de los síntomas y las necesidades específicas de cada persona. Ramírez menciona el tratamiento cognitivo-conductual de conductas disruptivas de un niño con TDAH y trastorno negativista desafiante. La terapia conductual se centra en enseñar habilidades específicas de comportamiento y estrategias para manejar los síntomas del TDAH. Se pueden utilizar técnicas de modificación de conducta, recompensas y consecuencias para fomentar comportamientos positivos y reducir los comportamientos problemáticos. Terapia cognitivo-conductual TCC. La TCC se enfoca en ayudar a los individuos con TDAH a identificar y cambiar patrones de pensamiento y creencias negativas, así como el desarrollo de habilidades de autorregulación y manejo del estrés. Intervención psicopedagógica personalizada. Valdapaz, Ñagua, Aruquipa, Kira Heredia, 2018. Mencionan que se crea especialmente una estrategia educativa y terapéutica llamada intervención psicopedagógica personalizada en el trastorno por el déficit de atención y la hiperactividad, para satisfacer las necesidades únicas de los niños y adolescentes con TDAH en el entorno escolar. Esta intervención tiene como objetivo mejorar el ajuste social del estudiante, las habilidades de autorregulación y el rendimiento académico. Veamos algunos elementos claves de una intervención psicopedagógica a medida para el TDAH. Evaluación individualizada, planificación de objetivos, la adaptación del plan de estudios, estrategias de instrucción diferenciada, capacitación en técnicas organizacionales y habilidades de estudio, apoyo a un nivel emocional y social. La colaboración entre padres y maestros es crucial para apoyar a un estudiante que tiene TDAH. Ahora veamos el segundo, que es el trastorno del espectro autista, o también llamado TDA. Los factores epigenéticos o genéticos. El trastorno del espectro autista, TDA, también tiene una base biológica compleja que involucra factores epigenéticos y genéticos. Díaz Martínez, 2013, mencionan que, aunque aún no se ha identificado una única causa para el TDA, se ha observado una fuerte influencia de la genética en su desarrollo. A continuación, describen los principales factores epigenéticos y genéticos asociados al TDA. Según estudios, existe una mayor probabilidad de desarrollar TDA en personas que tienen un familiar de primer grado con la afección. Según Díaz y Díaz, muchos de los genes relacionados con el TDA están involucrados en el desarrollo del cerebro y la comunicación neuronal. Y hay varios genes asociados con el trastorno. Estos genes incluyen, entre otros, los genes SHANKR y CHDS, así como los genes CNTNAP2 y el CNTNAP4. Además, vinculados a la aparición de TDA están los factores epigenéticos. Mientras se mantiene la secuencia de ADN, los mecanismos epigenéticos pueden alterar la expresión genética
Estas alteraciones pueden ocurrir como resultado de factores ambientales y tienen un impacto en cómo se expresan los genes en el cerebro. Díaz y Díaz mencionan que ASD se ha relacionado con patrones de metilación de ADN específicos, que son un ejemplo de modificaciones epigenéticas. Estas modificaciones en la metilación del ADN podrían afectar la forma en que se regulan los genes necesarios para la comunicación neuronal y el desarrollo del cerebro. Las características cognitivo y neuropsicológicas del trastorno TEA. Cinta Agudet Almeida N. 2016 mencionan que se caracteriza por una amplia gama de síntomas, así como características cognitivas y neuropsicológicas. Es crucial recordar que el TEA es extremadamente heterogéneo, lo que significa que cada individuo puede experimentar diferentes síntomas. Sin embargo, muchas personas que padecen TEA comparten algunos rasgos comunes. Según Cinta y Almeida, afirman que cabe señalar que no existen patrones fijos para la aparición de los trastornos del espectro autista, ni edad determinada para el inicio de los síntomas. Estos se hacen evidentes progresivamente y oscilando bastante, habiendo varios factores considerados como dificultades y o facilitadores a una mayor o menor manifestación de las características autísticas. Estimulación, edad, nivel de severidad. Aquí algunos rasgos cognitivos y neuropsicológicos más típicos del TEA. Problemas de comunicación social, patrones repetitivos de comportamiento e intereses restringidos, problemas de reciprocidad social, sensibilidad sensorial, habilidades cognitivas particulares, dificultades con la teoría de la mente, cambios en la flexibilidad cognitiva conductual. Las formas de evaluación de este trastorno. La evaluación del trastorno del espectro autista es un proceso exhaustivo que requiere la recopilación de datos de varias fuentes para poder realizar un diagnóstico preciso. Cuesta, Sánchez, Orozco, Valenti, Contini, 2016, mencionan que la intervención con personas con TEA debe basarse en una serie de principios metodológicos. Observación clínica, entrevistas con los padres o cuidadores principales del niño. Los síntomas del TEA se evalúan mediante cuestionarios estandarizados y escalas de calificación, evaluación del desarrollo y del comportamiento, evaluación del lenguaje y la comunicación, evaluación neuropsicológica, evaluación médica y genética. Sus formas de intervención. Mencionamos 3 de las terapias que cita Mebarak, Martínez y Serna, 2009. 1. Teoría de afecto. En su teoría, Hobson, 1984, citado por Mebarak, Martínez y Serna, sostienen que las dificultades de comunicación de los niños autistas son principalmente de naturaleza afectiva. Este autor afirma: las personas con autismo no poseen naturalmente las habilidades para participar en interacciones emocionales con los demás. Para construir un mundo común y propio con los demás, se requieren tales relaciones interpersonales. Hay 2 repercusiones importantes cuando los niños autistas no participan en actividades sociales. A. No reconocer que otras personas tienen sus propios pensamientos, sentimientos, deseos, intenciones, etc. B. Una marcada disminución de la capacidad de abstracción, experiencia y pensamiento simbólico. La mayoría de las deficiencias cognitivas y lingüísticas de los niños autistas son secundarias y su crecimiento afectivo y social está íntimamente relacionado con ambas. 2. Teoría de la cognición. La hipótesis cognitiva propuesta por Leslie y Friend 1989 y Leslie y Hub 1989, citado por Mebarak, Martínez y Serna, sostiene que las dificultades sociales y de comunicación experimentadas por los niños autistas son causadas por un déficit cognitivo particular, más específicamente por un cambio en la meta-representación. La capacidad de los niños para desarrollar juegos de simulación y su capacidad para asignar contenido a los estados mentales de otras personas son productos de su capacidad meta-representacional. Tercero, cognición y teoría del afecto. Mundi et al. 2010-1986, como se hace referencia en Bergeoch
al 2004, citado por Mebarak, Martínez y Serna. Según esta hipótesis cognitiva afectiva, las diferencias comunicativas y asociativas que se observan en los niños autistas están provocadas por un déficit afectivo primario que también está ligado a un déficit cognitivo primario. Estas dos deficiencias son las que conducen a las dificultades para comprender los estados mentales, teoría de la mente, y emocionales de otras personas. Estas deficiencias constituyen la base de la alteración en el proceso de interacción, lo que explica las diferencias que muestran a los niños autistas en la comunicación, el comportamiento social y el juego simbólico. Según esta hipótesis cognitiva afectiva, las diferencias comunicativas y sociales que se observan en los niños autistas están provocadas por un déficit afectivo primario, que también está ligado a un déficit cognitivo primario. Estas dos deficiencias son las que conducen a las dificultades para comprender los estados mentales, o sea, teoría de la mente, y emocionales de otras personas. Estas deficiencias constituyen la base de la alteración en el proceso de interacción, lo que explica las deficiencias que demuestran los niños autistas en la comunicación, el comportamiento social y el juego simbólico. Debido a la naturaleza idiopática de la etiología, este debate sobre si predomina el funcionamiento cognitivo o el funcionamiento afectivo es antiguo, tiene más de 80 años y todavía está abierto a debate en la actualidad. Gracias y encuentre aquí las referencias.